Hola, ¿qué tal? Entonces, hoy vamos a trabajar la función cuadrática. Bueno, ya estuvimos trabajando las ecuaciones lineales en el tema anterior y resolvimos algunos ejercicios y problemas sobre ecuaciones lineales y funciones lineales. Pero la función cuadrática pues la tenemos pendiente, así que la vamos a terminar. La función cuadrática tiene la forma de una ecuación cuadrática, solo que en función de una de sus variables. F de x, que también se representa como y, igual a ax cuadrado más bx más c. Casi siempre la vamos a encontrar como f de x igual a ax cuadrado más bx más c, pero también la podemos encontrar como y igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b, c pertenecen a los números reales y donde a no puede ser 0. Hay personas que preguntan, ¿por qué no puede ser 0 a? Bueno, porque si a es 0, entonces el término cuadrático desaparecería, sería 0, y quedaría de la forma bx más c, y bx más c es una función lineal, no cuadrática. Por eso es que el término a no puede ser 0. Como regla general que nosotros debemos de manejar es que el dominio de la función cuadrática es siempre los números reales. Es decir, cualquier función que tenga la forma cuadrática tiene como dominio los números reales. El rango de una función cuadrática está en dependencia de un valor que se llama k. K, más adelante lo vamos a encontrar y lo vamos a calcular, es el valor en y del vértice de esa función cuadrática. Y si a, es decir, si el término cuadrático a es negativo, o sea menor que 0, entonces el rango va a estar definido entre k y el menos infinito. Si el valor de a, o sea del término cuadrático, es mayor que 0, entonces el rango estará definido entre k y el más infinito. Vamos a ver también más adelante algunos ejemplos. La gráfica de la función cuadrática es una curva a la que le vamos a llamar parábola y tiene como vértice, como les decía hace unos momentos, h, k, que es lo mismo decir x, y, pues, pero en el caso de las funciones, como ya utilizamos a x como variable independiente y y como variable dependiente, pues no resulta conveniente escribir x, y, sino que se escribe h, k. Pero sí estemos claros de que h pues es un punto en x, una ubicación en x, y k una ubicación en y. Existe un eje de simetría para la parábola, que es una recta vertical que va a dividir a la parábola en dos partes iguales, ya sea igual derecha con izquierda o igual arriba con abajo. Eso va a estar en dependencia de la forma que tenga la parábola y en qué dirección se abra. La función cuadrática pues de la forma x cuadrado más bx más c es una parábola que se abre así como está en la gráfica. En este caso, esta gráfica es una parábola con a positivo, es decir, a mayor que 0. Si a fuera menor que 0, esta parábola fuera hacia abajo, se abriría hacia abajo. Algunos ejemplos, por decir algo, 2x cuadrado, f de x, 2x cuadrado más 3x más 1, son ejemplos de funciones cuadráticas. Y es importante ver quién es a, quién es b, quién es c. Hay que saberlo seleccionar. Por ejemplo, en este primero que acabo de escribir acá, 2x cuadrado más 3x más 1, a vale 2, b vale 3 y c vale 1. ¿Qué son esos datos en sí? Son los números que acompañan a la expresión. Por ejemplo, a la x cuadrado, ¿quién la acompaña? La acompaña a. Entonces, ¿quién acompaña x cuadrado acá? Acompaña 2. Significa que a vale 2. ¿Sí? Ahí está, vean. Ahora, ¿quién acompaña a x? Acompaña b. ¿Y quién es b aquí? b es 3. Entonces, b vale 3. Luego, ¿quién es c? C es el término independiente, es decir, no tiene variable. Es el que está al final. Y ese c en este caso es 1. Por eso aquí c vale 1. En este otro ejemplo también tenemos otra función cuadrática, 4x cuadrado menos 5x menos 2, y sus valores respectivos son a4, b menos 5 y c menos 2. Si ustedes notan, conservan los signos que les corresponden. ¿Estamos claros? ¿Cómo se grafica una función cuadrática? O más bien el análisis de la gráfica de una función cuadrática. La función cuadrática está en dependencia del valor de a, es decir, del valor que acompaña la expresión o a la parte cuadrática. Si a es mayor que 0, entonces la gráfica va a ser cóncava o abierta hacia arriba. Ya lo habíamos venido diciendo hace rato. Y si es negativa, es decir, si a es menor que 0, la gráfica va a ser cóncava o abierta hacia abajo. ¿Estamos claros? En ese sentido, entonces las funciones cuadráticas tienen esas características. Vértices siempre tienen vértice, h, k. ¿Cuál es la intersección con los ejes que tienen las ecuaciones cuadráticas o las funciones cuadráticas? Bueno, una función cuadrática ya dijimos que es definida como x cuadrado más bx más c. Su coeficiente c, es decir, el último valor que tiene la ecuación,
ese es el punto donde la parábola corta al eje Y, siempre. ¿Estamos claros? Vean acá, en este caso a x cuadrado más bx más c, siempre el punto donde va a cortar al eje Y va a ser en C. Si C es positivo, corta aquí arriba. Si C es negativo, va a cortar aquí abajo. Pero siempre en el valor de C es que va a cortar la ecuación o la función cuadrática. Una función cuadrática, pues de la forma x cuadrado más bx más c, se puede calcular el vértice, es decir, h, k, con unas formulitas específicas. Primero hay que recordar que hay que extraer los valores de a, b y c, para luego utilizar la fórmula de h, que es el punto que representa x, para utilizar esta fórmula, y este punto se encuentra con h, que es igual a menos b sobre 2a, es decir, menos el valor que obtengamos en b, dividido por 2 veces el valor obtenido en a. K se encuentra de una manera un poquito más larguita, y es haciendo una diferencia y luego una división con 4 por a por c menos b cuadrado sobre 4a. Sin embargo, en algunas ocasiones y casi siempre se utiliza la forma función de h, es decir, al encontrar el valor de h lo sustituyes en la ecuación en el valor de x y el resultado va a ser k. O sea, no hay ningún problema si utilizan estas dos fórmulas o utilizan la primera y luego la función de h. Eso es todo. Veamos el primer caso, cuando a sea mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces el eje de simetría va a estar ubicado acá y la parábola va a subir. En el caso, bueno, y va a tener su dominio números reales y el rango calculado a partir de k, por eso es importante calcular k, a partir de k hasta el infinito positivo. En el caso de las parábolas o de las ecuaciones cuadráticas donde a es menor que 0, entonces el vértice está acá, se calcula su eje de simetría acá y sobre todo el dominio no varía, sigue siendo reales, pero el rango va a estar definido entre k al menos infinito. Si ustedes notan, k va a estar aquí arriba y el menos infinito va hacia abajo, es decir, la parábola se va a extender hacia números negativos. Eso es exactamente el rango. Los intersectos con los ejes, es decir, son los puntos donde la gráfica va a cortar a los ejes, ya sea en el eje X o en el eje Y. Por ejemplo, si hacemos a f de x igual 0, vamos a encontrar los cortes o los puntos donde la función pasa en el eje X. Si queremos encontrar los intersectos con Y, entonces vamos a hacer a x0 y de esa manera vamos a encontrar el valor donde la función pasa en Y. Veamos algunas cosas importantes. ¿Sí? ¿Qué pasa con las ecuaciones de segundo grado o las funciones cuadráticas cuando ya tienen unos datos un poquito más fuertes? Pues para cualquier fórmula, para cualquier ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c, existe una fórmula general que la resuelve, que ustedes la conocen muy bien. Es la fórmula cuadrática. Es muy conocida. Y esa fórmula es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre el doble de a. Vamos a calcular algo, no es exactamente el ejercicio como el ejercicio base del tema, pero nada más para ir calentando un poco sobre las raíces. Determine las raíces de la ecuación x cuadrado menos 3x menos 4. Lo primero que hay que hacer es determinar quién es a, quién es b y quién es c. Si ustedes notan aquí, a vale 1, no se ve, pero si no está, es 1. ¿Estamos claros? El 1, recuerden que no se escribe porque no representa una alteración a cual ningún dato. 1 por x cuadrado sigue siendo x cuadrado, entonces aquí es 1. Aquí b sería menos 3 y c sería menos 4. Al sustituir los datos en ecuación me quedaría menos b y digo menos 3. Pero pongan atención a esto. Este menos que está aquí afuera del paréntesis es el menos que tiene la ecuación. Eso no lo puedo quitar. Eso ya está dado en la ecuación. El menos 3 que está aquí adentro es el valor específico que tiene b. Vean, este 3 es el valor específico que tiene b con su signo negativo. Por eso está dentro negativo. ¿Sí? No hay que cometer el error de que, bueno, como dice menos b y esto es menos 3, escribo menos 3. No, es menos de la fórmula, menos 3 del término como tal. Más menos, se dice más menos porque hay dos raíces, una positiva y una negativa. Pero esto se va a ir aclarando más adelante. Raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Quién es b? Es menos 3 al cuadrado. Menos 4 por a por c. 4 por a, que a es 1, y por c, que es menos 4.
Haciendo las operaciones me quedaría, menos por menos me da más 3, más menos raíz de menos 3 al cuadrado es 9. Menos por menos, o sea el menos del 4 con el menos del otro 4 da más, y 4 por 4 es 16. Abajo 2, ¿por qué? Porque A vale 1 y dice 2A, entonces A vale 1, 2 por 1 es 2. Conservamos el 2 en el denominador. Resolviendo la raíz en lo interno, 9 más 16 es 25, y luego extrayendo la raíz de 25 es 5. De manera que X ahora se me separa en valores 3 más menos 5 sobre 2. Es decir, tomamos el primer valor de X con el primer signo, 3 más 5 sobre 2, o sea, 8 sobre 2. Sumando 3 más 5 tenemos 8. Y dividiendo 8 entre 2, eso es 4. Luego, el segundo valor de X lo obtenemos con el menos. 3 menos 5 menos 2 sobre 2. Y al dividir menos 2 entre 2 da menos 1. De esa manera obtenemos los dos cortes en X, o dos valores por los que pasa la función en el eje X, por menos 1 y por 4. Ahora, se pueden también obtener las raíces factorizando el polinomio. En este caso el trinomio x cuadrado menos 3x menos 4 se factoriza con dos binomios, ya con la forma ya común tradicional de factorizar, y decimos x menos y x más, porque evaluamos menos por menos más, dos números que multiplicados den a 4 y que restados den a 3. Luego igualamos cada factor a 0, x menos 4 igual a 0, y despejamos. El 4 negativo pasa a positivo, entonces el primer valor de x es 4. Y en el otro factor, x más 1 igual a 0, el 1 pasa a negativo y ya tenemos que x2 vale menos 1, que son los mismos dos valores de arriba. Cualquiera dirá, vean, esa fórmula o esa forma de hacerlo es más sencilla que la anterior. Sí, es cierto, pero en muchas ocasiones esto no cuadra, no da. O sea, hay que probar siempre la manera general al final. Entonces yo siempre recomiendo de que si, bueno, ya en la primera no les da, trabajan con la fórmula general. Ahora bien, veamos un ejemplo ya un poquito más de la clase como tal. Grafique la función definida por f de x igual a x cuadrado. Primero vamos a encontrar, dice, dominio, rango y eje de simetría. Comenzamos con los valores. ¿Cuánto vale a? A es el término que acompaña x cuadrado. En este caso a valdría 1. ¿Tiene término lineal? No, por eso b vale 0. ¿Tiene término independiente? No, por eso c vale 0. De esa manera comienzo a utilizar la fórmula vértice menos b sobre 2a. Recuerden que esto es equivalente a decir h. Y k, que es 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Una vez que yo planteo las fórmulas, lo único que hago es sustituir los datos de ellas. En este caso b vale 0, entonces 0 sobre 2 por a, 2 por 1, con 4 por a que vale 1, por c que vale 0, menos b que es 0 al cuadrado sobre 4 por a que es 1. Resolviendo esto me quedaría todo número, 0 dividido entre todo número siempre va a ser 0. Y acá 4 por 0 es 0 y 0 entre todo número va a ser 0. El vértice es el origen, 0,0. Lo pueden comprobar con su calculadora y verán que les va a dar igual. Ahora veamos los intersectos con los ejes. En el eje x hacemos a f de x igual a 0. Si eso es 0, entonces x cuadrado debe ser 0. Si eso es 0, entonces x vale 0. Una definición bastante simple de que cualquier número elevado al cuadrado que sea 0, ese número tiene que ser 0. Entonces obtengo el punto 0,0 y el intersecto con el eje y sería será x0 y que se obtiene lógicamente 0 al cuadrado 0, por tanto 0,0 en el intersecto en y. Como a es 1, por tanto es mayor que 0, entonces la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Y podemos usar una tablita en este caso para que vayamos reforzando la idea y vamos metiendo valores de x a la función, por ejemplo menos 2 menos 1, 0, 1, 2. Repito, esto puede, ahorita vamos a usar la tabla, después no va a ser necesaria, simplemente es para que la gráfica nos quede bien bonita y se den una idea. Si metemos el valor de menos 2 en la ecuación, va a quedar menos 2 al cuadrado y eso es 4. Menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. De manera que nos va a quedar algo así. Dándole menos 2 genera 4. Dándole menos 1 genera 1. Dándole 0 genera 0. Dándole 1 genera 1. Dándole 2 genera 4. Y así sucesivamente. Esa es la función cuadrática con vértice 0,0. Si ustedes notan, el vértice está acá. Es el origen donde ella nace.
y eje de simetría 0, es decir, aquí en 0 es el eje de simetría. Esta mitad es igual a esta mitad, eso es lo que indica. Dominio R por propiedad y rango 0, infinito por propiedad. ¿Cuánto vale K? K es 0, vean. Entonces 0 para arriba, infinito positivo. ¿Por qué hacia arriba? Porque A es mayor que 1. Eso es técnicamente todo lo que se hace. Ahora veamos un ejemplo un poquito más grandecito. Una función definida como x cuadrado menos 2x menos 3. Lo primero es extraer los valores. ¿Cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale B? Menos 2. ¿Cuánto vale C? Menos 3. Utilizo la fórmula del vértice para encontrar el vértice H, K. Sustituyo los valores, menos B, que sería menos 2 sobre 2 veces A, 2 por 1. Y así sucesivamente para acá. 4AC menos B cuadrado sobre 4A. Resolviendo eso en la calculadora, me va a quedar 1,4. Ese es el vértice. H vale 1 y K vale menos 4. Intersectos con el eje Y. Entonces, si es con el eje Y, hacemos a X igual 0. Y vamos a colocar 0 en cada una de las variables que están acá. Si escribo 0, 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Se eliminan estos dos por ser 0. Y simplemente me queda el menos 3 del final. ¿Qué significa? Que el punto de intersección con el eje Y es 0 para X, menos 3 para Y. Que esto fue lo que me sobró al final, menos 3. Luego, intersectos con los ejes. Bueno, ok, vamos con el eje X. Vamos a hacer a la función igual a 0. Es decir, x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Ya no escribo f de x, ahora escribo 0. ¿Qué es lo que hago? Factorizo. Y está más fácil hacerlo por factorización que por la fórmula cuadrática general. Entonces veamos. Abrimos dos paréntesis, x para una, x para la otra. Para el primero el primer signo y para el segundo el producto de los dos. Menos por menos más. Luego dos números que multiplicados den a 3 y que restados den 2. Obviamente 3 y 1. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Igualar a cada factor 0. X menos 3 igual al 0 y x más 1 igual 0. Haciendo eso despejamos el 3 pasa positivo y el 1 pasa negativo. Y obtenemos los puntos de corte que serían menos 1 para x, en este caso, 0 para y. Y 3 para x, en este caso, 0 para y. Teniendo eso, entonces la gráfica de la función me va a quedar de esta manera. Pero a ver, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Para trabajar con calma. Antes de hacer esta función ya de graficarla, tenemos que recapitular todos los elementos anteriores que calculamos. Vértice, corte e intersecto. Primero comenzamos escribiendo el vértice. El vértice es 1 para x menos 4 para y. Entonces en 1 bajamos hasta menos 4 y ahí colocamos un punto. Y ese es el vértice, de ahí nace. Luego colocamos el intersecto en y. ¿Dónde cortaba en y? Dijimos en menos 3,0. Entonces en menos 3 ahí ponemos otro punto, ya llevaríamos 2 puntos. Luego los cortes en el eje X. Los cortes eran 3 y menos 1. Entonces colocamos los puntos en 3 y menos 1. Y lo que queda es simplemente unir esos puntos con una línea curva y se acabó. Tenemos listo. Eje de simetría está en 1. Porque en el 1, recuerden que en el 1 fue que se bajó hasta llegar acá. Entonces aquí se divide en dos parábolas, en una parábola en dos partes iguales. Luego el dominio de f. El dominio de f son los números reales. ¿Por qué? Porque bueno, es una regla. Y el rango, bueno, pensemos. ¿Cuánto vale k? K vale menos 4. Entonces va a ir desde menos 4 hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Veamos un ejemplo un poquito más aplicado a la realidad. Un lanzamiento de peso se puede modelar usando la ecuación. Y aquí está la ecuación, y igual a menos 0.0241x cuadrado más x más 5,5, donde x es la distancia recorrida en pie y y es la altura en pies. Es decir, usted lanza algo y bueno, la ecuación que le dice dónde va a estar, en qué momento, es esa. ¿Cuál es la distancia o el alcance máximo que se da a un peso cualquiera cuando cae al suelo? La altura la vamos a determinar como 0 y entonces igualamos a la función a 0. De manera que A vale menos 0,0241, B vale 1 y C vale 5.5. Luego, como lo igualamos a 0, lo que hacemos es aplicar la ecuación cuadrática, si aunque no parezca muy amigable, pero bueno, aquí la tenemos. Menos B al cuadrado, menos B, más menos B al cuadrado, menos 4 por C sobre 2A.
Aplicando mágicamente nuestra calculadora, obtenemos que el primer valor va a ser menos 4.9. Esto lo pueden ir probando con la calculadora. Y x2 va a ser 46.4. Quiero que estemos claros que el 4.9 negativo no puede ser una solución porque es un número negativo. Y no podés recorrer distancias negativas en la realidad. En el plano sí, pero en la vida real no se puede. Entonces la única solución real y correcta sería 46.4 pies. Que por tanto, pues la respuesta es 46.4 pies aproximadamente. Aquí hay algunas actividades para resolver. Trazar la gráfica, encontrar el dominio, rango, intersecto con los ejes, vértices, simetría, etc. Y ahí tenemos 6 ejercicios sencillos para trabajarlo y prepararnos un poco más fuera de nuestras aulas de clase. Gracias, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado.